3, 2. Hola iglesia, damos gracias a Dios por el privilegio hermoso que nos da de compartir esta mañana con todos ustedes. Así es, queremos saludarlos, somos los pastores Cristian y Carolina Casamachín y hoy tenemos el gran privilegio de parte de Dios de compartir con ustedes la palabra, agradeciendo al Señor por la vida de sus pastores Freddy y Lady. Qué bueno que podemos esta mañana compartir con toda la iglesia bautista Belalcázar. Para nosotros es un gusto y hoy anhelamos que Dios les hable a sus corazones así como ha hablado a nuestras vidas. Qué bueno tener estos privilegios, de verdad que estos temas virtuales se convirtieron en una herramienta poderosa en las manos del Señor. Y qué mejor que sacarle todo el provecho. Así que usted hoy en su casa disfrute de la comodidad en su hogar, disfrute de su buena silla, de su buen tinto, algo que usted pueda tener allí en su mano mientras disfruta de la palabra del Señor. Esté listo para ser confrontado, esté listo para ser avivado, esté listo para obedecer y esté listo para recibir esa bendición que es la palabra del Señor. Así es, queremos compartir con ustedes una parte de la Biblia, un texto, el cual amamos porque sé que Dios va a hablarnos tremendamente a todos. Y quiero referirme entonces al texto de Jueces capítulo 2, desde el versículo 10. Así que vamos a leer desde allí en adelante. Dice la palabra del Señor. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Amén. Qué bueno poder leer este texto. En este texto se evidencia algo increíble. Estábamos pensando acerca de cuál es la iglesia del futuro. ¿Cuál es la iglesia del futuro? De niños nos gustaba a todos, creo, ver películas que hablaban del futuro, Regreso al Futuro o Volver al Futuro, o todas las películas que habían máquinas, habían robots, que habían naves. Eso nos fascinaba pensar en el futuro. La buena noticia es que ya estamos en el futuro. Hoy estamos en el futuro. Hoy estamos en esos años donde las películas daban esas fechas, 2020, 2021. Estamos en esa temporada. Estamos en la iglesia del futuro. ¿Y qué nos ha pasado? ¿Qué nos espera? ¿Qué sigue para la iglesia? Hay muchas cosas que nos asustan, hay muchas cosas que nos dan temor de pensar, ¿y qué sigue para la iglesia? ¿Qué viene para la iglesia? Pues aquí hay en esta palabra algo precioso para descubrir, algo precioso para hablar, algo precioso que Dios nos está confrontando hoy y quiero que usted y queremos que usted lo guarde en su corazón. Así es, estamos muy interesados en que la iglesia del futuro sea la iglesia que está en el corazón de Dios. Creemos que Dios es el que permite que la iglesia permanezca, pero dependerá de ti y de mí cuál será esa iglesia del futuro, del trabajo que hagamos hoy para que esa iglesia se construya. Y la palabra de Dios dice que después de que murieron todos los de esa generación, creció una que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. ¿Se da cuenta lo que está ocurriendo en ese texto? Dios ha hecho cosas asombrosas contigo y conmigo, pero hay una generación que viene detrás de ti, hay una generación que está siguiendo tus pasos, que necesita entender, que necesita conocer, que necesita saber sobre las cosas maravillosas y los hechos extraordinarios que Dios hace contigo. Mira que el pueblo de Israel era un pueblo muy especial y para ponernos en contexto, está hablando de Josué, el gran guerrero de guerreros, el que conquistó la tierra prometida, el hombre que llevó al pueblo de Israel al otro lado del río y que conquistaron todo eso para el pueblo de Dios. Pero mira que la Biblia dice que cuando murió Josué y murieron todos los de esa generación, algo pasó, algo se fracturó, algo no hicieron. Y yo creo que lo primero que podemos ver aquí es que ellos les enseñaron a hacer muy bien algunas cosas, ¿verdad? Les enseñaron qué hacer.
Y creo que en ese qué hacer están las cosas que los israelitas aprendieron a hacer. Ellos nunca dejaron de ser grandes guerreros. Es más, en la actualidad los israelitas son grandes guerreros. Pero mira que en ese tiempo el pueblo de Israel y Josué, con todo el ejército que creó y que formó, les enseñaron a la siguiente generación, a la generación del futuro, a ser unos guerreros valientes. Y eran tremendos guerreros, seguían conquistando, seguían batallando, seguían ganando batallas y guerras y seguían llegando hasta mucho más lejos. Pero había algo que ellos no hicieron y vamos a verlo. Así es. Y es clarísimo que necesitamos entender hoy que tenemos una generación que necesita conocer al Señor. Claro que sí, incluye tu familia, tus hijos, tus nietos, a los cuales queremos transmitirle ese mensaje de salvación, queremos dejarles un legado de fe, queremos impartir en ellos lo que nosotros hemos recibido. Pero muchas veces incurrimos en una gran falta y es en lo que ocurrió en esta historia. Dice la Biblia, y de nuevo leo el texto, que cuando murieron los de la primera generación, esa generación que estaba, la que se levantó no conocía al Señor. Y esto es peor, no recordaba las cosas que Dios había hecho. ¿Sabes que tenemos un gran problema? Le enseñamos a nuestras familias, a nuestra generación, a la iglesia, lo que debe hacer. Y seguramente tú le dices a tu familia, necesitamos orar, hay que pedir dirección de Dios, Dios nos va a ayudar, creamos y venga, oremos, leamos la Biblia, hay que ayunar. Y le enseñamos a la gente qué hacer, pero incurrimos en una falta grave, y es que no les enseñamos el por qué. Les decimos lo que deben hacer, pero no traemos convicciones sobre sus vidas. Así esto está totalmente claro. La tarea de nosotros muchas veces se ha limitado a enseñarle actividades, a enseñarle tradiciones, a enseñar a las nuevas generaciones, como tú decías ahorita, vea, cuando le pase esto, ore, cuando le pase esto, ayune, cuando le pase esto, cante. Entonces crecimos y hay una generación que si tú te encuentras con alguien en la calle y le dices, Dios te bendiga, te dice amén. Hay una generación que se sabe el Salmo 23, hay una generación que se sabe el Salmo 91, hay una generación que sabe incluso orar, hay una generación que sabe muchas cosas, incluso cantan nuestras canciones, se saben las canciones. La generación de Josué le estaba pasando lo mismo. Era una generación que sabía muchas cosas, era una generación que sabía qué hacer, y eso le entregaron a la otra generación, a la generación siguiente. Y mira que ellos conquistaron mucho, sabían qué hacer, pero no comprendieron el por qué. Detrás de todo eso que hacían había una promesa. Detrás de todo eso que hacían ellos había un pacto, y eso fue lo que dejaron de hacer. Y por esa razón, entonces hubo una generación, como dice el texto claramente, no conocieron, pero tampoco recordaban las cosas por las cuales debían hacer lo que hacían. Seguramente tú tienes una amiga, un hijo, no sé, un compañero al que le has dicho qué hacer y ves que no hay resultado y no hay fruto. Porque decir qué hacer no es suficiente, es necesario que pongas en el corazón y en la mente de otra persona las convicciones, porque esto es lo que finalmente hará que tu hacer permanezca. Entonces, ¿qué ocurrió en este momento? No se les enseñó sobre la promesa. Es más, es tan grave el texto que dice que no recordaban, y si no le recordaban era porque ya no se hablaba de eso. Y muchas veces nosotros nos acostumbramos a venir a la iglesia, llegamos a la iglesia, hacemos lo que tenemos que hacer como una tradición, oramos porque lo hemos aprendido, pero no estamos trayendo vida sobre nuestras prácticas, y la vida la trae la convicción. Cuando estás seguro de lo que estás haciendo, cuando estás con fe de lo que haces, cuando tú lo crees, cuando tu convicción está firme, cuando esos pensamientos o tus acciones tienen vida, es porque se han arraigado realmente en tu corazón. Pero entonces sigamos leyendo la Biblia. Allí está lo que pasó. Versículo 11.
Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Versículo 12. Estamos leyendo en Jueces 2. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto, y siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos. Así provocaron el enojo del Señor. Mira esto, hicieron lo malo y abandonaron al Señor. Una generación que no conoce ni recuerda, que solamente entiende de alguna tradición e incluso las cosas que nosotros les estamos enseñando muchas veces las toman solamente como algo para hacer en el momento. Como me pasó esto, entonces ya sé lo que tengo que hacer. Me pasó esto, ya sé lo que tengo que hacer. Y hemos convertido una generación de gente que sabe qué hacer, pero no sabe por qué hacerlo. ¿Y cuál es el resultado? Van a terminar haciendo lo malo ante los ojos del Señor y se van a apartar de Dios. Abandonaron, dice la Biblia, abandonaron al Dios que los sacó de la esclavitud y los llevó a la tierra prometida, pero por no conocer y por no recordar, eso fue la consecuencia que tuvieron. Qué grave es no conocer a Dios. Qué grave es que estemos dentro de una iglesia, seguramente orando y a lo mejor leyendo la Biblia, pero sin conocer a Dios. Y puede pasar que te estás acercando, pero como no has profundizado eso en tu corazón, no lo has creído, entonces finalmente te vas porque estabas buscando algo y no lo recibiste. Y muchas veces encontramos ese tipo de situaciones dentro de nuestras iglesias, gente abandonando a Dios porque no recuerda lo que Él ha hecho y porque no lo conoce. Cuando tú conoces a Dios, puedes permanecer a pesar de las dificultades. ¿Cuántas cosas has tenido que pasar? Seguro muchas, pero eso lo haces gracias a tus convicciones. Es más, mira lo que te voy a decir, lo que dice el texto aquí. Cuando una persona aprende solamente qué hacer, pero no aprende por qué debe hacerlo, cuando la iglesia de la nueva generación, cuando tus hijos y tu familia, que es la iglesia del futuro, está aprendiendo simplemente qué hacer, pero no por qué hacerlo, viene una situación compleja. Dice el versículo 15: cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos. Mira, esto lo dice el texto porque era la forma que ellos estaban entendiendo que era lo que Dios hacía. O sea, no sé si a ti te ha pasado, pero a veces uno piensa que Dios pelea contra uno y que Dios nos quiere ver allí, que la pasemos mal, como que Dios nos pone el dedo para que sintamos el peso. Y uno dice, Dios está peleando contra mí. El pueblo de Israel comenzó a sentir que Dios peleaba contra ellos. Dice, cada vez que ellos salían a la batalla, dice, Dios peleaba contra ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran tal y como Él les había advertido. ¿Cuántas veces nosotros llegamos hasta ese nivel de pensamiento? ¿Sabes por qué? Porque enseñamos solamente qué hacer, pero no por qué hacerlo. ¿Cuál es el porqué de todo? Y esto nos está trayendo graves consecuencias a nosotros mismos también. Y esas consecuencias es, como yo solamente estoy enseñando qué hacer, al final yo voy a pensar, hasta Dios está peleando conmigo. Todas estas pruebas que vienen, estas situaciones sociales que vivimos, las situaciones familiares, particulares, las situaciones personales, la enfermedad que viene en nuestros cuerpos. Por todas estas razones hasta pensamos que Dios está peleando con nosotros. Así es, y de allí se desprende el segundo punto, porque si no les enseñamos el por qué, va a haber una pérdida de la visión. Correcto. Ahí en ese versículo que acabaste de leer, el versículo 15, dice que el Señor ya les había advertido. Pero cuando tú pierdes la visión, cuando no entiendes el por qué, solamente te dedicas a vivir en una práctica que no comprendes y no tienes una convicción, entonces empiezas a perder la visión y empiezas a pensar que Dios está en tu contra, que Dios no te responde, que te ha dejado.
Y entonces el texto dice en el versículo 16, dice, entonces el Señor levantó jueces para rescatar los israelitas de las manos de los agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses, que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Pérdida de la visión total. El Señor levantaba jueces, pero ellos dice que olvidaban y se prostituían y seguían haciendo sus mismas prácticas, seguían en lo mismo, seguían desobedeciendo, olvidando quién era Dios, porque no había visión. Y si tú no entiendes el por qué estás haciendo las cosas, si no tienes una convicción, si no estás conociendo a Dios, pronto perderás la visión y estarás totalmente ciego, nublado, sin comprender el propósito de Dios para tu vida. Tal vez tú perteneces a un ministerio en la iglesia, tal vez tú haces algún servicio en la iglesia, pero todavía hay algo que no comprendes, hay algo que pasa, llegas a la iglesia, haces lo que tienes que hacer, te regresas a tu casa y todo sigue normal. Mira, yo quiero decirte que las cosas en tu vida no pueden seguir normales. El error del pueblo de Israel es que peleaba la batalla, Dios está en contra de nosotros, y regresaban a sus casas y seguían haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Toda su vida se volvió en una cotidianidad, se volvió en un círculo, toda su vida se volvió simplemente van a la batalla, pelean, Dios los castiga, regresan, y eso estaba terrible, pero seguían así, estaban acostumbrándose a vivir una vida de desgracia, una vida de miseria, una vida de derrota, estaban acostumbrados a vivir de esa manera. Por eso la visión no la tenían 20-20, no la tenían limpia completamente, sino que ellos estaban viendo solamente lo que estaban sufriendo, las situaciones que vivían ahí a su alrededor. Yo creo que esto es muy importante y esto es para todos nosotros hoy, porque nosotros muchas veces caemos en esos mismos errores. Venimos a servir, vamos a la iglesia, aprendemos un versículo, cantamos, hacemos algo bien, nos salió bien, el culto maravilloso, hoy estuvimos aquí preciosos, todo muy rico y la pasamos muy bien, pero regresamos a nuestra casa, todo normal, todo sigue igual, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, deudas hasta por allá en las nubes, no sabemos cómo resolver, nos angustiamos por todo, enfermedad, un montón de cosas, y sabes, nos hemos acostumbrado a vivir así, y Dios está poniendo y dando cosas nuevas, porque ahí la Biblia dice, ya vamos para allá, a ese punto donde Dios quiere levantarnos otra vez. Pero yo creo que hasta aquí hemos comprendido que muchas veces no estamos sirviendo con el porqué, con la razón, con la promesa en nuestro corazón, en nuestra mente, sino que estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer solamente porque las debemos hacer. Así es. Y tú acabas de mencionar algo que es muy importante y me preocupa cuando pienso el por qué los que están ahí conmigo, mi familia, no conoce al Señor. Lo que pasa es que entramos en unos círculos viciosos, ¿verdad? Que nos hacen o que son producto de nuestra falta de visión, y vemos que no hay resultado en nada, que no hay fruto y que nuestra familia no conoce. El problema es que nosotros también detenemos nuestro conocimiento a Dios. O sea, tú no puedes pretender que porque llevas tantos años ya conociste a Dios. El conocimiento de Dios es algo que debe permanecer. Y cuando dejamos de esforzarnos en buscar, cuando dejamos que todo eso empiece a apagarse, ya no leemos la Biblia con la misma intensidad, ya no oramos con la misma intensidad, y todo está mal, pero como estamos ciegos, no nos damos cuenta y no hacemos nada para que las cosas sean transformadas. Entonces no entendimos el por qué, dejamos de conocer al Señor y caímos en una pérdida de la visión total que nos hace ciegos ante lo que está ocurriendo. Posiblemente tu familia se está desbaratando, tus hijos se están perdiendo, tus finanzas, bueno, muchas cosas que están mal, pero tú y yo ya no nos damos cuenta porque perdimos la visión,
porque dejamos al Señor, lo abandonamos, dejamos de conocerlo. Y cuando eso ocurre, entonces el enemigo ataca y todas las cosas comienzan a salir mal. Por eso ahí se deriva el tercer punto, y tú lo mencionaste, que es la costumbre. Nos acostumbramos a hacer lo malo. Y el texto dice, entonces el Señor levantaba un juez y dice, el Señor estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero mire lo que ocurre. Pero al morir el juez, la gente se volvía a sus prácticas corruptas. Y no solamente eso, sino que se comportaban peor que sus antepasados. Esto es impresionante. Si no conoces a Dios y no entiendes el por qué, perderás la visión. Y si pierdes la visión, tienes una vida de costumbre. Y te acostumbras a hacer lo malo, te acostumbras a vivir de la misma manera y dejas de tener vida en tu evangelio. Ya no vuelves a ver fruto, ya todo es seco y te acostumbraste, ese soy yo y Dios me ama así, me acepta así. Pero el problema es que la generación que se está levantando no está admirando a nadie, porque no hay transformación, no hay cambio, y esa generación se levantará sin conocer a Dios. ¿Has escuchado que los seres humanos somos seres de costumbres? Nos acostumbramos. Dios nos dio una capacidad extraordinaria para amoldarnos a las situaciones. Esto puede ser también muchas veces un engaño del diablo hacia nosotros, porque muchas veces nos acostumbramos tanto a las situaciones que no queremos salir de ellas. O sea, hay muchos matrimonios acostumbrados a su mala relación. Así es. Hay muchos matrimonios acostumbrados a su mala comunicación, a su maltrato. Hay muchos matrimonios acostumbrados a su mala vida. Hay muchas parejas que se han acostumbrado mal. Entonces, él es así. Desde hace tiempo él es así, ella es así. Él se volvió así, no sé qué le pasó, no sé qué nos pasó, pero ya hemos aprendido a batallar con eso. Mentiras, eso no puede pasar. No, yo ya aprendí a manejar mis créditos, manejo mis tarjetas de crédito, la pongo a tantos meses, me meto aquí, me meto allá, una culebra aquí, una culebra allá, un gota a gota por aquí, ya me acostumbré a eso. Y yo manejo mi plata y manejo mi dinero. Mentiras también. Nos acostumbramos a vivir en miserias, nos acostumbramos a vivir en desgracias, nos acostumbramos a vivir en esas situaciones. Eso es producto de la falta de visión. Eso es producto de una falta de entender la razón por la cual nosotros vivimos, la promesa y el pacto que nosotros tenemos del corazón de Dios para nosotros. Y yo creo que hay costumbres, y esa clase de costumbres nos están llevando a deformar la familia. Tú dijiste una palabra clave y es la palabra admiración. Mira, las generaciones siguientes se están levantando y ya no quieren casarse, ya no quieren tener hijos, porque no hay matrimonios a quienes admirar, no hay papás ni mamás a quienes admirar, y se está levantando lastimosamente una generación que no se quiere casar, que no quiere tener hijos, que no quiere hacer muchas cosas, que quiere solamente hacer cosas que les produzcan satisfacción y que les produzcan placer, pero no quieren hacer lo que tendrían que hacer. Así que esa generación se está levantando porque nosotros mismos nos acostumbramos a vivir así y hemos dado esa imagen que es una imagen totalmente antibíblica y anticristo, si lo podemos mencionar así. Ten cuidado, ¿a qué te estás acostumbrando tú? ¿Cómo es tu relación con tus hijos? ¿Por qué te acostumbras a esa relación? ¿Cómo es tu relación en tu matrimonio? ¿Por qué te acostumbras a esa relación? ¿Cómo es tu relación con los hermanos en la iglesia, con tus pastores? ¿Por qué te acostumbras a esa mala relación? Ten mejores relaciones. ¿Por qué te acostumbras a vivir en miseria? ¿Por qué te acostumbras a vivir así con Dios, a medias con Dios? No te acostumbres a esa clase de vida. Así es. Y Dios siempre quiere levantar hombres y mujeres que estén dispuestos a transformar sus familias, a ser instrumentos de transformación de sus generaciones. ¿Sabe? No hay nada más hermoso que ver una generación transformada. Cris viene de una generación de pastores, su familia, ¿verdad?, de cristianos, y qué rico es que nosotros podamos dejar un legado de conocimiento del Señor.
pero la única manera de hacerlo es entendiendo no solamente lo que debo hacer, sino el por qué lo hago, tener convicciones firmes, nunca perdiendo la visión de lo que debo hacer, siempre viendo la palabra como mi referente. Y sobre todo, no me acostumbro a lo que este mundo me trae, no me acostumbro al pecado, no me acostumbro a la maldad. Y cuando yo vivo así, le puedo decir a Dios: Señor, te necesito y necesito que a través de mí transformes la generación. Mire, es tan importante ver el libro de los jueces, porque cuando se levantaba un juez que amaba a Dios, que hacía lo correcto, todos los años de ese juez traían paz, traían alivio, traían que se acababa la opresión, el sufrimiento. Cuando hay una persona que se levanta para marcar la diferencia, cuando hay una persona que se levanta para conocer a Dios y no olvidar ninguno de sus beneficios, dice el salmista, ninguno de sus promesas, ninguno de sus milagros. Dios quiere bendecir. Aquí había un pacto con Dios, con su pueblo. Él quería bendecir las familias de la tierra, pero ese pueblo había olvidado las promesas. ¿Cómo estás viviendo tú hoy? ¿Cómo vives en familia? ¿Qué ven tus hijos en ti? ¿Qué ven tus amigos, tus conocidos? ¿Están viendo la promesa en tu vida? ¿Están viendo que vives con visión, sin acostumbrarte, sino todos los días transformándote en las manos del Señor? ¿O estás viviendo acostumbrado, verdad? Aquí dice el texto que sigue que el Espíritu del Señor, hablando del juez que continúa en el capítulo 3, versículo 10, que el Espíritu del Señor venía sobre el juez y comenzó a usarlo para ser juez de Israel. El Espíritu del Señor desea estar contigo, desea hacer una obra en tu vida. Cuando el Espíritu está en una persona, hay vida, hay vida. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, viene para ayudarte a hacer lo correcto, pero sobre todo para enseñarte a ti, a que le enseñes a otros a amar al Señor. Estamos convencidos que Dios está levantando jueces en estos tiempos. Un juez no es el que juzga, porque de pronto hemos estado acostumbrados a esa frase. El juez no es el que juzga, pero también hay otra cosa particular. El juez no es perfecto. Si tú lees el libro de los jueces, vas a encontrar gente muy imperfecta, gente de carne y hueso, gente que necesitaba a otra, gente que amaba a Dios. Un juez es alguien que quiere traer libertad al corazón del otro. Un juez es una persona que ama a Dios sobre todas las cosas. Un juez es una persona que quiere enseñar la promesa que Él tiene a otras personas. Un juez es aquel que quiere poner la visión que Dios le ha dado en los ojos y en la mente del otro. Un juez es aquel que no quiere vivir bajo esas costumbres que maldicen su vida, que maldicen su familia, sino que quiere levantarse en medio de esas situaciones y poder dar, como tú decías ahorita, dar ejemplo de vida a los demás. Un juez es aquel a quien los otros pueden admirar, que es lo que hoy se necesita. Así que yo estoy convencido que Dios está levantando jueces, que Dios está levantando hombres y mujeres. Lo hermoso del libro de los jueces es que hay hombres y mujeres. Así es. Dios está levantando hombres y mujeres en estos tiempos para en medio de las familias, en medio de la sociedad, en medio de estos tiempos de incertidumbre, en medio de estos tiempos de enfermedad, de pandemia, en medio de estos tiempos de paro y de todo lo que estamos viviendo. Dios te está levantando a ti, que estás escuchando esta mañana en este lugar. Dios te está levantando a ti como un juez sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, en tu trabajo, en el lugar que Dios te ha puesto, aquí en la ciudad que Dios te ha puesto, en el lugar donde Dios te ha llevado. Dios te ha levantado como juez. Así es, y recuerda que Dios es un Dios de generaciones. Así es. Él está interesado en transformar las generaciones. Por eso Dios era conocido como el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, ¿verdad? Conocido como el Dios que iba trabajando en las generaciones.
pero no puede ocurrir que muera una generación y la que se levante no tenga memoria de Dios. Por eso Dios tiene que ser mi Dios, el de mis hijos, el Así de es. mis nietos, Así es. el de mis bisnietos y así sucesivamente el de todas El mis de- generaciones. Así es. El Dios de mis amigos, el Dios Así de mis es. compañeros, Dios te ha puesto allí. Yo creo que este versículo de la Biblia no debería volver a repetirse, esta actitud que hay allí, allí en Jueces 2, donde leímos, dice que después de esa generación se levantó una generación que no conocía a Dios. Creo que esta actitud no puede volver a repetirse entre nosotros. Creo que Dios te ha puesto allí, en ese lugar. Mira alrededor por un momento, mira a tu familia a los ojos, mira a los que tienes ahí. Y cree en lo que Dios te está diciendo. Dios te ha levantado a ti, y si tú quieres decirlo, lo puedes decir. Dios me ha levantado a mí como juez en esta casa. No para que dé gritos y para que dé órdenes. No es para eso que Dios te está levantando. Dios te está levantando para que lleves vida, para que lleves libertad, para que lleves su presencia en medio de todo, para que vuelvas a enseñar promesas a esos corazones, para que vuelvas a darle una visión de esperanza a esos corazones que necesitan, y para que los saques de esas costumbres que están deteriorando tu familia, tu casa, tu vida. Dios te está levantando como juez en medio del lugar que te ha puesto. Así es, ¿qué tal si oramos y le pedimos a Dios que Él pueda ser el Dios de nuestra familia y que nosotros seamos un instrumento de salvación para nuestra casa? Que nosotros podamos entender el gran privilegio, pero la gran responsabilidad que tenemos de mostrarle al mundo, de ser esperanza para el mundo y mostrarle al mundo al Dios que nos ha prometido salvarnos, que nos ha salvado, que nos ha traído libertad, que nos ha traído sanidad. Ese Dios quiere seguir obrando en cada una de nuestras familias, así que oremos. Y si tú estás allí en casa, al lado de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, con los que tienes al lado, tus seres queridos, este es un momento especial para que oremos como familias y le pidamos a Dios que Él nunca se ha olvidado de nuestra casa. Amén. Y que cada día podamos conocerlo. Amén. Señor, muchas gracias. Gracias. Hoy queremos orar y bendecir cada familia que está conectada, Sí, cada familia de esta hermosa iglesia. Amén, Señor, hoy estamos ante tu palabra entendiendo la responsabilidad que tenemos. Sí, y te Señor. pedimos perdón porque muchas veces no hemos sido el instrumento de salvación para nuestras casas. Así Y hemos dejado que tu nombre no sea conocido, hemos dejado que tu nombre sea olvidado. Señor, perdónanos y queremos pedirte que nos ayudes, Espíritu Santo, que vengas sobre nosotros, nos llenes y nos ayudes a entender esa gran responsabilidad. Ayúdanos a enseñarle a otros lo que deben hacer, pero sobre todo enseñarles el porqué, enseñarles quién eres tú y hacerlo a través de una vivencia personal. Queremos entenderlo nosotros, vivirlo y enseñarle al mundo, manifestárselo al mundo. Amén. Sí, Señor. Padre, oro por cada persona que está en este lugar y te pido que en el nombre de Jesús podamos tener una visión clara cada día y podamos salir de esas situaciones que nos están llevando a maldiciones, a vidas miserables, a vidas sin la gracia tuya. Padre, oro por cada hogar, por cada matrimonio, por cada relación de los papás hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Oro, Señor, por cada trabajador, por cada hombre y mujer que tiene un emprendimiento, que está trabajando, que está saliendo adelante, para que hoy, Señor, nos levantes como jueces en medio de todas nuestras esferas y que podamos, Señor, traer la luz donde quiera que estemos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Qué hermoso privilegio fue estar allí en las pantallas de su celular, de su computador, en su casa y llevar la palabra de Dios a sus corazones. Amén. Al pastor Freddy y a su esposa Lady, un abrazo. Les amamos mucho. Al pastor Freddy lo conozco hace muchos años y tenemos una linda amistad. Así que
Mi amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te dé salud a ti y a tu esposita. Oramos por ustedes y bendecimos ese lugar que Dios les ha dado a ustedes, un lugar muy especial, gente muy linda, y damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en la iglesia. Queremos decirles que también los vemos allí por las redes. Y de verdad que verles cómo Dios los está llevando a nuevas cosas es algo maravilloso. Yo creo que esto no se trata de una iglesia, de otra, esto se trata del reino de Dios, y nos encanta eso, porque estamos siendo jueces en medio de un tiempo de crisis, en medio de un tiempo que Dios nos tenía para esto. Y bendigo la vida del pastor y su esposa, bendigo a los muchachos de la música, a todo ese equipo de jóvenes, y bendigo a cada persona de la iglesia Bautista Belalcázar. Belalcázar. Un Así abrazo es. para todos. Chao, iglesia, les amamos. Bendiciones.